Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Liposucción Mental en la serie Apocalipsis a prueba de bobos. Y en este día estamos leyendo el capítulo 2 de Apocalipsis en la nueva traducción viviente que te dejo en la descripción para que puedas leer junto conmigo. Vamos a comenzar. Dice, vamos a comenzar esta parte en donde le está escribiendo a las iglesias. Y dice, mensaje a la iglesia de Éfeso. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Recordemos, al referirse al ángel es al que está dando cuentas, al que está responsable de esa congregación. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro, es decir, del Señor Jesús, que tiene a los 7 dirigentes, a los 7 ángeles de estas iglesias en la mano derecha. O sea que Él tiene el poder sobre todos los que están encargados de estas iglesias y que camina en medio de estas 7 congregaciones, los 7 candelabros. O sea que Él es el que tiene la última palabra. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Y en este caso, esta iglesia que también Pablo, se me fue la palabra, pero que festejó, pues, que los felicitó que estaban teniendo esa entrega total al Señor. Es decir, estaban en la ciudad de Éfeso, estaba llena de mucha inmoralidad sexual, idolatría, estaba tremenda la situación. Como en estos tiempos, o sea, en estos tiempos también se encuentra así la situación, ¿no? Muy mezclada y llamándose a lo malo bueno y cosas así. Pero ellos se decidieron agarrar del Señor y rechazar todo lo que no fuera de Dios y no ser condescendientes con el pecado, con la maldad, con el engaño, con personas que se hacían pasar por gente que amaba a Dios, pero tenía otras intenciones ocultas. Entonces ellos no lo dejaron pasar, ellos dijeron, nada, sí que esto nos cuesta fama, que esto nos cuesta a lo mejor tener más recursos, que si esto nos cuesta persecución, nos vamos a mantener fieles a lo que Dios nos dice, a la verdad de Dios. Y los estaba felicitando el Señor. Dice, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Y bien sabemos nosotros que precisamente el Señor Jesús dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que vino a hacer el Señor Jesús es a amarnos. Pero esta congregación se había vuelto tan poderosa, ahora sí que tan grande y tan fuerte y juiciosa también en contra de los que iban en contra del Señor, que habían perdido la misericordia, habían perdido la esencia del Evangelio, de que Dios es amor. No por eso significa que hay que pasarle a las personas sus pecados o soportar el pecado, porque aquí lo importante es separar la persona del pecado. Ahora sí que al pecador del pecado. La persona es la que necesita la salvación de Dios y el pecado que necesita ser destruido, aplastado. Pero ellos habían perdido esa misericordia, el amor. Dice, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Ya se habían vuelto muy fríos en esto, muy mecanizados ya. Dice, mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas al igual que yo. Pero mira cómo les dice, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. O sea, las iglesias, y por eso las pone como imagen de candelabro, somos luz, las congregaciones. Cada grupo hasta en una casa está puesto para hacer luz y tiene un propósito específico del Señor. Pero tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Tenemos personalidades diferentes, formas diferentes, pero la base es la misma. Y en este caso, al estar perdiendo la esencia misma del Evangelio, el estar
siendo muy rígidos, eso sí, no pasar por alto el pecado, condenar el pecado, pero también se estaban pasando y no estaban ya teniendo misericordia de las personas para realmente predicarles, ya estaban muy orgullosos de ser muy perfectos, ¿no? Entonces les dice, pues ¿qué haré? Te voy a quitar como luz, no eres ya luz, no estás siendo a luz, ya no estás alumbrando, quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor, odias las obras malvadas de los nicolaitas al igual que yo. ¿Y qué eran los nicolaitas? Te voy a explicar, te voy a compartir. Los nicolaitas eran personas que también eran cristianos, pero estaban ahí haciendo, dice aquí, cosas que no estaban bien. Los nicolaitas eran creyentes que habían acomodado su fe a fin de disfrutar de algunas de las prácticas pecaminosas de la sociedad efesia. Entonces ellos sí eran creyentes, habían aceptado al Señor, pero habían modificado las cosas para que también pudieran entrarle a las prácticas que tenían en esa ciudad, sobre todo prácticas depravadas, perversas, de mucho desenfreno, y encontrar las excusas, encontrar los recovecos ellos filosofando y diciendo, no, pues mira, por aquí le podemos hacer, y encontrar tergiversar incluso a lo mejor la palabra de Dios, y cómo hay de esto mucho, ¿no? Y lamentablemente podemos nosotros también caer en esto. Por eso el Señor aquí viene esta advertencia a la iglesia de Éfeso, que tenían a su favor que no dejaban pasar nada que fuera en contra de la palabra de Dios, pero se habían vuelto demasiado duros, pero habían aborrecido las obras. Ve que lo que dice, esto es importante, pero tienes a favor, odias las obras malvadas de los nicolaitas. No odiaban a los nicolaitas, odiaban las obras malvadas que habían encontrado la forma de, voy a poner la palabra, de hechizar, de encantar, de modificar las cosas para que fuera todavía más atractivo. O sea, era un engaño de decir, no, sí, tú puedes estar con Dios bien, pero puedes estar también dándote la vida sexual como te dé la gana, cosa que no es así, porque Dios creó la sexualidad, totalmente la creó el Señor, fue idea de Dios, pero en la forma justa y correcta para disfrutarla al máximo, porque eso es lo más chistoso. Se piensan que teniendo un libertinaje sexual es como mejor lo disfrutas. No, como mejor lo disfrutas es como realmente Dios lo puso y llevas a su máximo esplendor la sexualidad, tu sexualidad. Así que ve lo que dice, muy importante. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Así como en el principio que estaba el paraíso donde Adán y Eva desobedecieron a Dios y precisamente comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, y comieron de ese desobedeciendo a Dios, ellos tenían acceso al árbol precisamente de la vida. Pero precisamente para que no siguieran comiendo del árbol de la vida que daba vida eterna, tuvieron que ser expulsados por su desobediencia del huerto del Edén. Pero aquí a todos los que salgamos vencedores, que sigamos lo que Dios dice y que tomamos también estas correcciones de Dios, porque este libro es tanto para gozarnos, conocer más a nuestro Señor, conocer su victoria, pero también para corregir lo que está mal en nosotros, para que haya la liposucción mental, ¿no? Dice, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. En el paraíso de Dios, en donde ya todo está perfecto y sin maldad. Así que en este día recordemos esto. Es importante ser rudos, es la palabra, en contra del pecado y no dejarlo pasar, pero ser misericordiosos, tener amor. Solamente el que nos puede enseñar a hacer esto es el Señor. Así que sé lleno del poder de Dios, sé lleno de la misericordia de Dios para hablar con sabiduría, con verdad, con misericordia, con justicia. Y las personas, al hablar tú, el Espíritu Santo los toque y caigan en sí y se arrepientan de sus pecados. Ve con esta palabra de Dios en este día, porque eso es a lo que nos ha llamado el Señor, hacer luz en este mundo. Nos vemos en el episodio de mañana, que es en vivo. Mañana a las 7 de la mañana tenemos episodio en vivo. Te espero ahí. Adiós.